Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Edinson Guanches por acá, desde Sigurat, el día de hoy para hablarles un poco sobre lo que es la ingeniería de puentes, el equipo de proyectos que participa en un proyecto de puentes, ver un poco cómo afrontar un proyecto de este tipo y hablar un poco de funciones y responsabilidades de la persona que está a cargo de este tipo de proyectos. Antes de continuar con mi presentación, si me pueden indicar rápidamente por el panel de preguntas cómo estamos de audio, cómo estamos de video, si ven todo correctamente, por favor, si me confirman y continuamos. Perfecto, muy bien, bueno, excelente. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Un gusto, un placer tenerlos por acá el día de hoy para hablar un poco sobre lo que es un proyecto de puentes desde el punto de vista ya de aplicación real, desde el punto de vista de proyecto, como decimos por allí, como dicen mis estudiantes en la universidad, en la vida real, más o menos con qué es lo que nos conseguimos en la práctica y conversar un poco sobre las diferentes actividades a las que nos enfrentamos cuando llegamos a una actividad de esta. Como les decía, mi nombre es Edinson Guanche, mi experiencia ha estado enfocada en el área de diseño estructural y diseño geotécnico, principalmente. Actualmente me desempeño como ingeniero consultor en el área de ingeniería de puentes, proyectos industriales y como docente, tanto para la Casa Sigurat como para la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, específicamente en el área de diseño estructural. Entonces, bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que es este tipo de proyectos. Hay que entender que los proyectos van a partir de una gerencia de trabajo, donde vamos a tener que visualizar una matriz de responsabilidades, donde van a estar participando diferentes departamentos, un departamento de proyectos, de obras, de planificación, de administración, y todos estos departamentos en conjunto a la final deben reportar a un propietario, a una gerencia general, a un stakeholder que literalmente vigila todo lo que ocurre en el proyecto a nivel de costo, a nivel de tiempo, a nivel de desempeño. Esto que se visualiza acá es un esquema de lo que es una estructura organizativa de trabajo, como típicamente la conocemos, como lo establece el Instituto de Gerencia de Proyectos de los Estados Unidos, y entender que esta filosofía aplica para diferentes tipos de proyectos y la ingeniería de puentes no se escapa de este formato. De manera que a partir de un esquema como este se desarrolla la organización del mismo y se puede ubicar en una matriz como esta lo que son las funciones y responsabilidades de todos los elementos que componen dicho proyecto. ¿Está bien? Siempre vamos a arrancar en un proyecto de puentes de lo que es un estudio preliminar. Vamos a iniciar desde ahí. Vamos a ver que en un estudio preliminar necesitamos cuantificar la necesidad del transporte, necesitamos identificar lo que sería el problema que existe por el cual vamos a diseñar una ampliación de la vialidad, por el cual vamos a diseñar un puente, por el cual vamos a hacer un nuevo acceso a una autopista, etcétera. Siempre va a haber una identificación de problemas, de manera que esto por lo general se hace en conjunto con especialistas del área vial que analizan el tráfico, que analizan los requerimientos, que analizan las posibles modificaciones que va a sufrir esa vialidad en el tiempo. Quiere decir que ya ese es uno de los elementos con el que vamos a estar trabajando a lo largo de la vida del proyecto de puente, todo lo que se corresponde con el proyecto vial. Vamos a estar identificando y evaluando alternativas de solución desde el punto de vista ingenieril. Allí vamos a estar participando con ingenieros geotécnicos, ingenieros hidráulicos, el ingeniero vial de por sí, ingenieros estructurales, ingenieros de cimentaciones, geólogos, de manera de que hay que buscar diferentes opciones para poder saber cómo vamos a construir nuestra estructura de puente. A partir de allí vamos a desarrollar documentos de ingeniería donde pueden estar los diseños preliminares, alternativas, propuestas, ya lo que sería planes de ejecución, porque estas son las alternativas que va a evaluar el propietario, que va a evaluar el stakeholder, que va a evaluar la persona encargada de decir, apruébese, ejecútese, me gusta esta opción, me gusta esta otra, porque al final esto va a estar vinculado entre un aspecto técnico, un aspecto económico y un aspecto de logística y viabilidad del proyecto. Entender que independientemente de que en un sitio tengamos
una luz o un claro que cubrir de 30, 35, 40 metros, por poner un ejemplo, no necesariamente la solución tiene que ser igual a la que hayamos ejecutado en otro sitio. Vamos a ver que para las mismas longitudes, para las mismas problemas que tenemos que cubrir a nivel de espacio, vamos a ver que existen diferentes soluciones con pilares más pequeños, donde ponemos más pilares, otros casos donde hay menos pilares que tienen dimensión mayor, donde pueden haber combinaciones de pilares, donde podemos jugar con lo que es la forma del tablero del puente, de manera que para cada caso vamos a conseguir una solución diferente y que no necesariamente tiene que ser igual a la que hayamos ejecutado previamente en otro problema similar. ¿Eh? Para ello hay que involucrarse mucho con lo que es las tipologías de puentes que existen en la práctica. Vamos a tener típicamente los puentes tipo losa. No es tan frecuente verlos en grandes luces, pero sí lo podemos conseguir en luces relativamente pequeñas, incluso cuando existen ciertos problemas hidráulicos más localizados, donde hay que cubrir ciertos canales, o simplemente cuando tenemos la libertad de colocar varios apoyos consecutivos. En ese caso, la separación entre los apoyos puede ser más pequeña y podemos trabajar perfectamente con un puente tipo losa. ¿Ok? Vamos a conseguir secciones transversales, que incluso muchas están tipificadas en elementos prefabricados, como las secciones tipo T, como se observan acá. ¿Eh? En las que podemos hacer combinaciones de test para hacer una especie de tramado, un tablero como el que se observa acá. Hay otras que son las losas alveolares, que son losas aligeradas, que también funcionan perfectamente para ciertas luces y que de igual forma tiene casi todos estos elementos en su mayoría tienen su contraparte prefabricado para luces convencionales, donde los elementos sean transportables, donde podamos llevarlo sin mayor inconveniente a la obra, etcétera. ¿Eh? Vamos a ver entonces puentes de concreto armado completamente, donde simplemente hacemos especie de marcos que sirven mucho para la parte de drenaje o que simplemente tenemos que hacer alguna unión monolítica en tramos pequeños porque hay que cubrir un cauce de río pequeño o un canal. A veces conseguimos puentes de concreto, hormigón armado para canales, incluso que no tienen que ver con la vialidad pública o proyectos de gran impacto vial, sino que de repente es internamente para una vialidad de una industria y hay que diseñar un puente de dimensiones relativamente pequeñas y muchas veces se trabaja con el concepto del hormigón armado como tradicionalmente lo conocemos y funciona perfectamente bien teniendo en cuenta que el rango de luces son más o menos pequeños si lo comparamos con las grandes soluciones de grandes puentes donde ya combinamos otro tipo de elemento en particular. ¿Eh? Vamos a conseguir lo que son ya elementos para puentes de acero y mixtos. Fíjense que podemos conseguir estructuras de acero que se combinan con sistemas de arriostramiento ya específicos para cada sección en particular. Obsérvense acá lo que sería las vigas de cajones de acero. Esta sección funciona bastante bien desde el punto de vista de respuesta lateral y torsional. Está el puente tipo cercha o celosía, que en una época era un sistema constructivo y se utilizaba mucho en la práctica y ahora por lo general lo conseguimos en puentes existentes para evaluación, para análisis, revisión, etcétera. Ya no es tan frecuente, no porque tenga alguna deficiencia estructural, sigue siendo una excelente solución, pero bueno, ya actualmente hay que validar muy bien lo que es la altura de los cordones superiores. También esta tipología de puente en una época estaba tipificada con un cierto tipo de apoyo que ya se ha venido ajustando porque los apoyos tienen que cumplir con requisitos sismoresistentes, etcétera, y por eso, bueno, es una estructura que sí, eventualmente podemos hacerla totalmente nueva en la práctica para muchos proyectos, pero el formato clásico que se observa acá era algo que se utilizaba mucho en el pasado, estaba muy tipificado y se han hecho ciertas correcciones a los modelos estructurales en función sobre todo de la respuesta sísmica y en función ya de lo que es la parte operacional del puente, dimensiones, anchos, alturas, etcétera. ¿Eh? Aquí vemos un poco lo que son las imágenes de taller de un proceso de fabricación de vigas de puente. Fíjense, hay casos donde el puente puede ser cubierto perfectamente con una viga de acero laminada. Funciona perfectamente bien. Fíjense, tramos pequeños. En estos casos
el aspecto sísmico no juega un papel tan importante, simplemente hay que determinar los empujes sísmicos sobre el estribo, diseñar el estribo para un determinado sistema de cimentación y evaluar el comportamiento de la viga conjuntamente con la losa del tablero. Un puente bastante convencional, y si la luz es una luz adecuada para poder transportar este tipo de elementos, es una excelente solución para puentes pequeños. Fíjense este otro caso. Acá la luz ya llega a ser mayor, entonces para poder controlar un poco lo que son los momentos en los apoyos, los momentos negativos, fíjense que es un tramo prácticamente apoyado en diferentes puntos. En ese caso hacemos un incremento de la sección de la viga para poder controlar lo que es la solicitación por momento negativo justo en este apoyo del puente. Hay casos donde, bueno, ya la complejidad del proyecto desde el punto de vista vial exige la curvatura. Entonces ya comenzamos a entrar en ciertos tipos de irregularidades que pueden controlarse bien en puentes de acero, como ese que se ve allí, donde ya la curvatura está tomada en cuenta en el proceso de análisis, se toma en cuenta lo que es algún fenómeno de viaje adicional, se toma en cuenta los fenómenos torsionales, las cargas horizontales que se derivan debido a las fuerzas centrífugas por lo que sería el peraltado de dicho puente. Todo esto ya se toma en cuenta en el proceso de diseño y ya es parte de las alternativas que se evalúan desde las primeras fases del proyecto. Fíjense, un puente tipo celosía que puede ser utilizado también con fines vehiculares, con fines ferroviarios o incluso en algunos casos con fines peatonales. Este que se ve acá es una tipología muy famosa de puente para cubrir grandes luces, los puentes tipo arco. Este caso específico es en Portugal, en Oporto, y es un caso interesante porque, bueno, los tipo arcos siempre buscan cubrir grandes luces. Sin embargo, también hay que diferenciar que hay ciertas tipologías de puentes que vemos convencionales y hay casos donde ya el puente comienza a salir de lo convencional y tenemos que estudiar otro tipo de respuesta del puente, tenemos que estudiar el cómo responde la estructura según las cargas verticales, según las cargas horizontales, la carga del tráfico, y para eso vamos a estar combinando lo que dicta el código ASHTO del RFD, pero en algunos casos incluso puede requerirse algún tipo de ensayo especial, algún tipo de evaluación especial, documentación especial para poder diseñar el caso de los puentes que ya no son convencionales y que ya salen del formato típico de proyecto. Aquí vemos algunas recomendaciones para lo que es el caso de los puentes de acero. Bueno, fíjense que ya aquí sí nos vamos a luces mucho mayores, con las tipologías que típicamente vemos en la práctica. Este caso de plancha soldada requiere mucha potencia de taller para poder garantizar la adecuada unión entre el alma de las vigas y las alas de las mismas. Como les decía, en este tipo de diseño por lo general vamos a estar jugando con un elemento de acero que trabaja de manera conjunta con una losa de hormigón, de manera que existe un concepto acá de sección mixta que trabaja conjuntamente acero y concreto, y eso se debe evaluar a nivel de unión entre los elementos con un diseño adecuado de conectores de corte para lograr el comportamiento conjunto del material, etcétera. Y por acá, entonces fíjense que ya comienzan a aparecer los puentes tipo arco, que ya logran cubrir grandes luces y que son muy versátiles, pero bueno, obviamente ya comienzan a salir del caso de lo que son los puentes convencionales. El caso de los puentes de concreto preesforzado es una solución que vamos a ver mucho en la práctica. Vamos a ver que de verdad es una de las soluciones preferidas en muchos casos de puentes viales, sobre todo cuando estamos en zonas congestionadas, donde también la longitud está de alguna manera controlada, porque como se observa acá en las imágenes, una de las cosas que tenemos que visualizar en la fase de proyecto inicial, en los estudios preliminares, es que estos elementos se puedan transportar. En estas primeras reuniones, en este tipo de puentes, uno evalúa de que las luces para poder ponerse en contacto con una empresa de elementos preesforzados, estas luces permiten adquirir elementos preesforzados que sean transportables.
Es decir, que no estemos con luces por encima de 40 metros, 50 metros, que obviamente transportar un elemento de esto es sumamente complicado. Por lo general acá jugamos un poco con rangos de luces en el orden de 35, en algunos casos hasta 40 metros, que sabemos que podemos llevarlo por métodos convencionales, a menos que exista en el proyecto alguna ruta de transporte especial para dichos elementos que pueda resolverse mediante otros mecanismos, mediante otros procedimientos, y allí podemos aspirar a longitudes mayores. Pero en la práctica vamos a ver que rara vez estos elementos para casos convencionales rara vez estarán excediendo las 40, 45 metros de longitud como máximo, por el simple hecho de que transportarlo y llevar estos elementos al sitio es una actividad muy complicada, y obviamente debe ser tomada en cuenta en la fase preliminar. Es decir, no es simplemente seleccionar el elemento y decir el elemento que vamos a colocar en el puente, sino pensar en cómo lo vamos a transportar, porque estamos hablando de un elemento que está prefabricado. ¿Eh? Vamos a ver, bueno, combinaciones de puentes donde también podemos llevar elementos a obra y también podemos trabajar con elementos vaciados en sitio y aplicar en sitio procesos de post-tensado también. Obviamente, eso va a depender de la sección con la que estemos trabajando. Acá en pantalla vemos algunos que son ya prefabricados, que ya adquirimos directamente del fabricante. Fíjense las secciones acá que son transportadas de manera realmente fácil a la obra, y que bueno, dependiendo de las longitudes que estemos trabajando, el acople es realmente sencillo. Es decir, que cuando trabajamos con este tipo de secciones, el problema principal del proyecto es la construcción de la infraestructura de apoyo, la infraestructura del sitio. De resto, el resto de los componentes es relativamente fácil su transporte y su colocación, y funcionan bastante bien desde el punto de vista de desempeño. Es una solución, como les digo, muy internacional, que se utiliza en muchos sitios para la mayoría de los puentes que conseguimos en nuestras ciudades. ¿Eh? Vamos a ver entonces en este caso lo que les decía, el caso de los puentes pretensados. Aquí está la longitud del tablero, la longitud máxima del tablero y las recomendadas hasta 55 metros, pero vuelvo y repito, teniendo en cuenta el que estos elementos puedan ser de fácil transporte a la obra. ¿Ok? Y acá, bueno, tenemos ya ciertas recomendaciones que dependen del tipo de sección con la que estoy trabajando, si son losas, si son vigas tipo I, si son las white flange, si estoy trabajando con vigas prefabricadas prestensadas, si son postensadas. Ya tenemos acá ciertos valores recomendados. De manera entonces que estas tablas nos sirven para ilustrar un poco el problema desde el punto de vista de fase de diseño preliminar. Algo que siempre menciono cuando vamos a iniciar un proyecto de este tipo es que definitivamente en las primeras fases del proyecto hay que tener soluciones a la mano, y no podemos, el propietario no lo podemos poner a esperar mucho tiempo para poder decir, mira, me sirve esta alternativa o me sirve esta otra. Siempre les comento que estas primeras fases son muy rápidas. En fase de diseño preliminar hablamos de tomar decisiones en 2 semanas, 3 semanas como mucho. Ya hay que tomar una decisión en relación a la estructura de puentes. Es lo que típicamente conseguimos en puentes convencionales. Obviamente hay puentes de muy alto impacto, de grandes longitudes, de kilómetros para cubrir mares, ríos, lagos, etcétera, donde obviamente sale de lo convencional. Pero en los casos típicos, un puente que va dentro de una ciudad, un puente peatonal, un puente vial interno que sirve para dar apoyo a una vialidad existente, etcétera. Por lo general son respuestas preliminares que se deben obtener de manera muy rápida. Ya después de esto, obviamente sí existe el tiempo típico reglamentario para diseñar un proyecto estructural, desarrollar planos de detalle, calcular cómputos métricos, etcétera. Pero en la primera fase, casi siempre hay que tener una respuesta de manera bastante rápida. ¿Ok? Y tener en cuenta lo que les digo, ya cuando nos vamos a lo no convencional y vamos a cosas como esta, o a los puentes tipo arco, bueno, ya estamos fuera de lo convencional, y en esos casos ya hay que pensar que sí, en realidad esto ya requiere otro tipo de análisis, requiere otro tipo de solución, y aún así, las grandes empresas de ingeniería de puente, este tipo de soluciones pueden llegar a plantearlas de manera relativamente rápida, siempre y cuando esté un diseño ya previamente establecido. En muchos de estos casos trabajamos de la mano incluso con arquitectos
que dan el lineamiento de la forma del puente. El puente Millau de Francia, por ejemplo, un puente que es diseñado por Norman Foster a nivel arquitectónico, y toda la ingeniería, lo que es el aspecto técnico, obviamente es desarrollado por un departamento de proyecto que tiene todas las características que hemos indicado en esta presentación. Pero el diseño conceptual es de Norman Foster y eso es perfectamente válido en muchos puentes no convencionales como los que se observan acá. ¿Eh? Vamos a ver entonces que el propietario va a dar una clasificación al puente desde el punto de vista operativo, ya a nivel de lo que indique el proyecto vial, a nivel de lo que indique el tráfico que estamos atendiendo, la solución que estamos atendiendo. El puente puede ser crítico, puede ser esencial, puede ser un puente convencional. A partir de ahí vamos a tener una incidencia importante en lo que es la actividad sísmica, porque eso nos va a permitir estimar una fuerza sísmica a partir de periodos de retorno. Vamos a poder, en función de eso, clasificar si nuestra fuerza sísmica está asociada a 1000 años de periodo de retorno o a 2500 años de periodo de retorno, como ocurre en los puentes críticos. El caso de 1000 años aplica para los puentes esenciales. Y ya el resto de los puentes estará en función de la clasificación sísmica convencional que establece el código AASHTO LRFD, en este caso enmarcado dentro de lo que dicta el código AASHTO LRFD. Tener en cuenta también que en algunos sitios existen normativas de puentes locales que ya tienen un estudio especial de carga y un estudio especial de actividad sísmica interna local de la región, que obviamente queda por encima de lo que dicta el AASHTO LRFD si es una regulación local que tiene el peso suficiente para simplemente desde el punto de vista sísmico ir a la regulación local y no aplicar la regulación internacional. Eso va a depender de que el país, la región, el sitio donde se concibe el proyecto tenga algún requerimiento de diseño específico. ¿Está bien? En función de esto, típicamente surge la consulta de qué hacer con el diseño sísmico. Allí hay que tener muy en cuenta que si estamos muy acostumbrados a trabajar con espectros de diseño, es lo que típicamente hemos aprendido para diseñar edificaciones, para diseñar proyectos estructurales convencionales, pero hay que entender que la ingeniería de puentes en su gran mayoría y en muchas regiones ya exige de manera oficial, de manera formal, que se efectúe un estudio de amenaza sísmica del sitio. Acá literalmente analizamos la respuesta sísmica local en función de ciertos requerimientos que establece el código AASHTO LRFD. Acá se toma en cuenta las diferentes fuentes sísmicas que puedan estar afectando al proyecto. Vamos a revisar cuáles son los máximos límites de magnitud sísmica que pueden presentarse en ese sitio, si existe alguna relación de atenuación específica para ese lugar, o si al aplicar las relaciones de atenuación convencionales vamos a tener diferentes valores de respuesta de aceleración, desviaciones estándar, etcétera. Vamos a tener que analizar lo que se produce sobre el sitio a nivel de relaciones de magnitud y recurrencia. Cada zona sísmica tiene su comportamiento, habrá que en función de eso tomar un envolvente de resultados para construir la respuesta particular del sitio y entender el mecanismo de falla de la zona. Hay sitios donde el terremoto es de subducción, hay sitios que la zona está sometido a terremotos por falla transcurrente, hay zonas donde el mecanismo de falla depende de presencia de volcanes, hay zonas donde la falla puede ser de tipo inversa, de tipo transversa, etcétera. En función de eso, va a haber un mecanismo de respuestas diferente porque el recorrido de ondas desde lo que es el origen hasta el sitio va a depender de todo ese mecanismo de atenuación que les indico y va a depender del tipo de falla que se está generando. Entonces, a partir de allí, vamos a poder desarrollar un espectro de respuesta particular del sitio para ese proyecto. Esto es lo que casi siempre se desarrolla en los proyectos de puente. Digo casi siempre porque realmente hay casos de proyectos muy pequeños donde la actividad sísmica no juega un papel importante, donde tenemos puentes de un solo tramo o puentes de dos tramos con relaciones de longitudes muy pequeñas, donde la actividad sísmica está bastante bien tipificada en el código local, donde probablemente hacer un estudio de amenaza sísmica del sitio no es un requerimiento de peso. Pero ya en muchos países con actividad sísmica importante, ya para el área de puentes se exige que se desarrolle un estudio específico del sitio. O sea que esto va a ser otra de las actividades que entraría dentro de esos estudios preliminares.
El código ASTO nos exige obligatoriamente hacer el estudio de amenaza de sitio cuando estamos a menos de 6 millas de una falla activa, cuando el sitio posee más de 3 metros de turba o arcillas orgánicas, materiales muy débiles, muy sueltos, con problemas de licuación, etcétera, cuando esperamos sismos importantes en el sitio, o cuando la importancia del puente indique que simplemente hay que tomar en cuenta un análisis de respuesta de sitio. Acá vemos una imagen de un puente existente, un viaducto de 2 kilómetros de longitud, donde se hacían los análisis para diferentes orígenes de acción sísmica, como se observa en estas gráficas de acá, de excedencia, probabilidad de excedencia versus aceleración, cómo se cotejaba la respuesta que se obtenía en esos espectros versus los espectros de diseño locales. Y fíjense que a partir de lo que es la presencia de diferentes fallas sísmicas, había que estudiar lo que era la respuesta sobre el sitio, que es justo acá donde les indico en el cursor esta línea de color magenta que aparece por acá. De manera entonces que esto es lo que típicamente se haría en un proyecto donde se exigió o donde se requirió la ejecución del estudio de amenaza sísmica de sitio. Vamos a ver que a partir de eso, entonces vamos a tener diferentes mecanismos de respuesta que el código ASTO ha tipificado. Esto es interesante porque el código ASTO ya prácticamente nos da unos lineamientos para efectuar el diseño sísmico de la estructura del puente, cómo analizar la respuesta longitudinal y la respuesta transversal a partir de ciertos modelos ya tipificados, donde al trabajar con diferentes tramos, lo que vamos a hacer es un diseño donde buscamos evidenciar un mecanismo de respuesta esperado. Hay casos donde el mecanismo de respuesta va a estar en función de colocación de aisladores entre lo que sería el tablero y el pilar del puente. Otros casos donde son apoyos convencionales, pero tengo que garantizar que se formen las rótulas en zonas visibles, y el mecanismo de apoyo que existiría en el estribo del puente como tal, el tramo, lo que sería la ejecución de tramos continuos, donde yo puedo estar independizado de los extremos del puente en la parte de los estribos, pero puedo perfectamente estar simplemente apoyado sobre la estructura del puente. Casos donde el estribo pudiese participar en la respuesta sísmica, uno de los casos más complejos desde el punto de vista de análisis sismo resistente para estructura de puentes, pero que en algunos casos es una solución que se utiliza. La complejidad radica en que hay que analizar muy bien lo que es la presión pasiva que se moviliza en el área del estribo. Por eso es importante tener eso bien controlado y con una muy buena data geotécnica que permite efectuar el análisis. Si no existiese eso, simplemente la solución convencional es que el puente se apoye sobre el estribo, y el estribo es simplemente un punto de apoyo donde el efecto sísmico se analiza ante cargas laterales por el volumen de material de relleno almacenado, y el efecto sísmico se analiza sobre lo que serían los elementos de contención lateral, lo que típicamente hacemos en la práctica. Pero todo esto lo hacemos en función de un formato, de un esquema estructural que ya está tipificado por el código ASTO, y a partir de allí ya tenemos un mecanismo de respuesta típico. ¿Okay? De manera entonces que, teniendo esta información básica a la mano, teniendo un conocimiento de lo que ocurre a nivel sísmico, a nivel de requerimiento de código, a nivel de requerimiento de proyecto, podemos desarrollar un estudio conceptual y un diseño preliminar. Vamos a ver entonces que esto es algo que se le presenta literalmente al cliente, al propietario, a la persona que está requiriendo el proyecto de puente. Ahí damos un resumen donde indicamos la ubicación del proyecto, las zonas limítrofes, el alcance, describimos las alternativas que estemos analizando. Por eso es importante visualizar lo que les comentaba antes. ¿Qué pasa si el puente lo hago de concreto? ¿Qué pasa si lo hago de acero? Si lo hago combinado acero con concreto, si lo hago preesforzado con elementos prefabricados, cómo estoy con el transporte, cómo estoy con la ubicación, qué dice el proyecto vial. O sea que para eso es que tenemos que tener información de las diferentes alternativas que se pueden utilizar en la práctica.
Cuando presentamos el proyecto, vamos a tener que especificar lo que es lo referente a longitud del puente, la clasificación funcional. Acá nos apoyamos mucho del proyecto vial, de lo que haya dicho el ingeniero vial preliminarmente. Es muy difícil decir estas cosas sin tener topografía a la mano. Por lo general debería haber una topografía de manera preliminar, así sea algo básico, esquemático, pero tengo que tener algo preliminar para poder indicar realmente cuánto es la longitud del puente. Sin topografía, decir que un puente mide 30 o 35, estos 5 metros de diferencia importan y mucho, porque eso puede cambiar la solución sobre el proyecto. Bueno, si vamos a trabajar con una sección típica de 4 carriles, de 6 carriles, eso va a depender también de lo que diga el requerimiento vial que tengamos en el proyecto, cómo estamos a nivel de seguridad, de drenaje, qué va a pasar con las estructuras, cómo se controla el tráfico en dicha edificación, en dicha estructura, corrijo, de manera entonces que todo esto va a venir de la mano de el estudio preliminar que se hizo a nivel de vialidad, a nivel hidráulico, a nivel geotécnico, para en función de eso presentar las alternativas. Vamos a tener entonces información que suple directamente al cliente, pero podrá haber mucha información que proviene de la gobernación, de la alcaldía, del ayuntamiento, ya de la regulación local y que podemos tomar como respaldo. De manera que hay cosas que están ya especificadas en dicha zona y ciertos valores de referencia y los podemos utilizar como parte del estudio preliminar. De igual forma ocurre con el aspecto climático y geológico, sobre todo el geológico nos importa mucho. Obviamente tiene una importancia especial el aspecto sísmico, pero también si en dicha zona tenemos problemas de aguas, si hay suelos expansivos, si hay suelos colapsables, si hay algún tipo de suelo muy suelto que pueda ser problemático desde el punto de vista de proyecto, también habrá que tomarlo en cuenta. En función de eso, como les decía, cuando hay estudios viales, se pueden presentar incluso los conteos de vehículos, ver la distribución de vehículos en el proyecto. Esto, bajo ciertas regulaciones locales, puede tener una incidencia especial porque esto puede determinar modificar los trenes de carga que se usan en el proyecto. El código AASHTO LRFD permite considerar tipos de vehículos especiales que se pueden establecer en función de los requerimientos locales a nivel de estudios de tráfico que se hayan efectuado previamente. Es una opción. Cuando no existe esta data, simplemente se puede perfectamente tipificar los trenes de carga como lo establece el código AASHTO RFD y a partir de allí se establecen lo que sería el diseño convencional como lo aborda el código. Pero en otros casos podemos literalmente trabajar con un vehículo especial en función de la distribución de vehículos que pueda existir en el proyecto que estemos atendiendo. ¿Eh? En función de eso, vamos entonces a pensar en una opción de infraestructura. A partir de la sección típica, entender que ese puente va a tener tramos rectos, tramos curvos, etcétera. Fíjense acá, podemos conseguir soluciones con sección tipo cajón. Las secciones tipo cajón, por lo general, son soluciones que en muchos casos, dependiendo de las luces, podemos abordarla de tipo postensado también. Vamos a tener el caso de los elementos prefabricados que se transportan, como les decía, los que podemos apoyar directamente sobre lo que son los apoyos centrales y los estribos. Pensar también, según la topografía, qué impacto va a tener esto desde el punto de vista hidráulico. Pensar entonces que una zona que en una época puede estar seca, en otra época del año puede haber un curso de agua que hay que tomar en cuenta en el funcionamiento del puente y así sucesivamente. ¿Okay? A partir de allí, vamos a tratar de seleccionar una alternativa. Por lo general, esto lo hacemos de manera conjunta con el equipo de proyecto. Lo que puede ser bueno para el estructural puede ser malo para el ingeniero vial. Lo que puede ser bueno para el estructural puede ser malo para el geotécnico y así sucesivamente. Entonces hay que buscar una solución en conjunto. Es interesante cuando hay puentes donde hay que intervenir vialidades y hay que trabajar, por ejemplo, con puentes segmentales, con puentes de cantilever balanceado. En esos casos, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que en las fases constructivas van a haber distribución de solicitaciones en pleno proceso constructivo que pueden ser muy diferentes a la condición de operación final. En esos casos hay que tener en cuenta esa información por fases para poder finalmente establecer el diseño más adecuado de la infraestructura y de la superestructura.
Eso es algo que va casi que automático en un proyecto de puente. Cuando diseñamos edificios, estamos muy acostumbrados a montar el modelo completo del edificio y a partir de allí hacer un diseño estructural y luego comenzar a generar planos de detalle, y es algo muy típico en proyectos de edificaciones convencionales. En un proyecto de puentes pensamos mucho en las fases constructivas, porque son obras masivas, hay mucho hormigón involucrado, caso de los puentes de hormigón, hay muchos fenómenos reológicos involucrados, fenómenos de retracción, procesos de agrietamiento que se pueden producir debido a fenómenos reológicos. Hay distribución de fuerzas que van cambiando a lo largo de las diferentes fases. De ahí entonces que tengamos que tener muy en cuenta cada una de estas fases, el comportamiento de cada una de ellas, para analizar no solo la superestructura, que es algo en lo que siempre nos concentramos, sino entender cómo responde la infraestructura a cada fase en particular de dicho proyecto. Luego va a haber un estimado de costo. Para ello, los analistas trabajan con estimados de costos que dependen de una clasificación. En la práctica hablamos mucho de los estimados de costos clase A, B y C. Estos estimados de costos simplemente buscan discretizar el problema para poder dar una respuesta rápida. Fíjense, los estimados de costo clase C estiman los costos a partir de kilómetros. Entonces simplemente decimos cuánto me cuesta un kilómetro de forma gruesa. Ya cuando hablamos de un estimado clase B, hablamos entonces de costo unitario de categorías que intervienen en el proyecto. Manera que acá ya se comienza a tener en cuenta la implantación, la excavación, los drenajes, los agregados, el pavimento, etcétera. Y ya el estimado de costo clase A, podemos decir que el diseño está a un 70% de lo que sería la fase de diseño completa del proyecto, y obviamente el número que se obtiene es mucho más preciso. Esos primeros días de reunión, por lo general estamos trabajando con un clase C. Después que ya hemos seleccionado una alternativa y ya tenemos un poco más claro el asunto, por lo general estamos en clase B, y ya cuando estamos muy cerca de completar el diseño ya podemos pasar automáticamente a un estimado de costos clase A. Fíjense que entonces hay que tener muy en cuenta todos estos aspectos porque es lo que va a permitir realmente seleccionar o descartar una alternativa en particular. Eso lo vamos a poder llevar a una realidad de programación desde el punto de vista de fases de construcción y hacer realidad el proyecto. Acá estaremos de la mano con planificadores, con programadores, donde aplicarán procedimientos tradicionales de gestión de proyectos para estimar la eficiencia del proyecto a nivel de ejecución mediante índices que controlan entonces el que el proyecto sea rentable o no, las posibles desviaciones, el manejo de recursos. Incluso en algunos casos se aplican teoría de valor ganado para poder estimar lo que sería el comportamiento de las variables dentro de un rango máximo y mínimo esperado en el manejo de recursos. Todo esto es parte de estas primeras fases. Y luego finalmente podemos presentar, al final de repente podemos quedarnos con dos alternativas que tienen bastante potencia, que nos gustan mucho a nivel de costo, a nivel técnico, que el cliente puede estar debatiéndose entre cuál de las dos es mejor, y en función de eso ya podemos presentar una topografía con una propuesta estructural. En muchos casos incluso ayuda mucho tener algún diseño referencial de otro proyecto para poder también hablar de números en esta primera fase y poder vender el proyecto en función de lo que hemos hecho previamente en otro sitio, porque esto siempre sirve de insumo al propietario, al interesado, a lo que sería el cliente que pone en marcha el proyecto. Ya obviamente cuando pasamos a una fase en la que la alternativa está seleccionada, el proceso de manejo de herramientas del área BRIM, lo que ya ahora conocemos como Bridge Information Modeling. Ustedes conocen muy bien lo que es la filosofía BIM, el Building Information Modeling. Bueno, tiene su contraparte en el área de puentes, lo llamamos BRIM, porque es Bridge Information Modeling, donde podemos literalmente utilizar herramientas muy potentes para integrar todo el proceso técnico de fase de construcción, de hacer la realidad el proyecto técnico. Lo podemos integrar con todas las fases de gestión, control, planificación, manejo de recursos, ya lo que sería actividades de trabajo colaborativo, y tener entonces ya obviamente una visión mucho más completa del proyecto
combinando todas esas cosas que vimos en las fases preliminares, en la fase de diseño conceptual, etcétera. Manera que eso sería un buen resumen del recorrido que seguimos para poder hacer una realidad lo que es esa alternativa que luego vamos a poner en marcha desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de cálculo estructural, de diseño de infraestructura, ya de establecer un plan de acción, un plan de construcción y ya hacer realidad ese puente. ¿Ok? Manera entonces que a partir de eso les presento acá un poco lo que es el contenido de nuestro máster internacional en proyecto y construcción de puentes de la Casa Sigurat, donde vamos a visualizar un poco el contenido general de este máster. A lo largo de este programa de formación, revisamos un poco lo que son las generalidades en el diseño de puentes, normativas, trenes de carga, predimensionados, tipología. Hacemos mucho énfasis en el predimensionado. ¿Por qué? Por lo que veíamos en la presentación el día de hoy. Tenemos que tener una alternativa rápida a proyectos de puentes convencionales. Hay que dar una solución rápida al cliente para poder hacer luego una realidad todo el proceso de ejecución del proyecto. El máster contempla el diseño de puentes en concreto armado y precomprimido, diseño de puentes de acero y mixto acero concreto. Toda la parte de diseño sismo resistente es muy exigente, se toma en cuenta todo lo que es la normativa sísmica internacional, todo lo que es requerimiento del código ASTO, pero cuando hablamos del aspecto sísmico, vamos desde la respuesta del suelo hasta la respuesta global del puente desde el punto de vista sismo resistente. Todo lo que es cimentaciones y elementos de contención, analizamos geotecnia, es decir, que se hace diseño geotécnico y diseño estructural de las cimentaciones, análisis de estabilidad de taludes, diseño de estribo, el cómo literalmente en función de una topografía en particular, cómo solucionar todo el problema geotécnico que se desarrolla allí para poder implantar el puente. Ver cómo influye los fenómenos de interacción suelo-estructura en la respuesta global del puente, el diseño de obras especiales como marcos, cajones de paso vial hidráulico, que eventualmente lo conseguimos en muchos proyectos en el día a día. Nos involucramos con todo lo que es fabricación, construcción, montaje y mantenimiento de puentes. Acá participan unos profesores muy especializados incluso en todo lo que es no solo el mantenimiento y control de puentes, sino algunos que desarrollan procesos de carga de puente, todo lo que es evaluar las pruebas de carga sobre un puente ya construido. Entonces, bien interesante. Introducción a la filosofía BRIM, que les mencionaba hace un momento, el Bridge Information Modeling para diseño y construcción de puentes. Todo el máster está enfocado en casos reales, son proyectos en los que hemos participado los profesores que hacemos vida dentro de este programa de formación y a partir de ese contenido, literalmente hacemos, simplemente mostramos la experiencia que tuvimos en ciertos proyectos y hacemos que el estudiante dé opciones de alternativa a esos diseños que se han desarrollado previamente. ¿Okay? De manera de que al final todo lo desarrollamos armónicamente entre el software, la normativa, el aspecto técnico, etcétera. ¿Qué software se utilizan dentro del máster? Trabajamos con el software Mida Civil, con el software Civil FEM, con el Structural Bridge Design de Autodesk, con el Civil 3D, trabajamos con Tecla, trabajamos con Geo5 para diseño de elementos de contención lateral, cimentaciones, taludes, etcétera. Trabajamos con CIPECAD para el diseño de marcos de drenaje y para ver qué podemos hacer con CIPECAD para elementos de contención lateral. Se utilizan los software IDEA estática para todo lo que es la parte de puentes de acero, diseños de conexiones y todos los procesos de cálculo son programables en MATCAD, por lo que MATCAD es una herramienta que se utiliza fuertemente a lo largo del máster para simplemente tener programado todos estos procesos. ¿Okay? En función de esto, ya lo que sería la información referente al máster la podemos conseguir en nuestra web. Voy a copiar acá el enlace para acceder al máster, al contenido. Voy a ponérselo acá en el panel de preguntas para que puedan acceder al área ya específica donde está ubicado el contenido de este programa de formación. Y algo importante es que este máster posee doble titulación que otorga la Casa Sigurat y que otorga directamente la Universidad de Barcelona. De manera que el título que usted obtiene es un máster en
proyecto y construcción de puente otorgado directamente por la Universidad de Barcelona como título propio, que ya obviamente es una titulación específica de una de las casas de estudios más importantes de España y de Europa, y obviamente da un respaldo académico importante a lo que sería la ejecución de este programa de formación. Dentro de la web van a poder conseguir un poco más de detalle a lo que hemos hablado el día de hoy, sobre todo lo que corresponde a cada parte del contenido académico. De igual manera, pueden perfectamente solicitar el catálogo del máster, donde aparece información mucho más detallada. Pueden visualizar un poco las herramientas que se utilizan, el equipo docente que participa en este programa de formación, los casos de éxito que hemos tenido desde nuestra primera edición. Ya actualmente estamos en la cuarta edición de este programa de formación. Y bueno, y como les decía, tenemos un aporte interesante en esta nueva edición, que es la presencia de la Universidad de Barcelona, que da respaldo académico a este programa de formación después de un proceso muy, pero muy exhaustivo de revisión de información técnica que nos ha permitido otorgarnos y obtener este respaldo que tiene mucho peso desde el punto de vista académico, por lo que literalmente es una excelente opción si usted desea ingresar al mundo de diseño de puente. Es uno de los pocos programas de formación que pueden conseguir en modalidad online en esta área específica de diseño. Se los digo con bastante base porque es algo que es una línea de formación que siempre conseguimos en los posgrados, en las maestrías, como algo complementario, algo de lo que nos hablan muy someramente, algo que nos mencionan en ciertas maestrías, en ciertos posgrados de ingeniería estructural, etcétera. Pero es que esto es durante un año estar diseñando, atendiendo proyectos de puente y literalmente ver cómo hacer una realidad los proyectos de puente convencionales que eventualmente se construyen en cualquier ciudad a nivel internacional y con la normativa internacional que mayor peso tiene desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista constructivo, como es el código AASHTO LRFD. ¿Eh? De manera entonces que bueno, eso era lo que tenía el día de hoy para presentarles. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Por acá tengo algunos comentarios de algunos participantes. Me comenta por acá el amigo Iván que le ha parecido muy interesante la presentación. Sí, en efecto, este máster, fíjense que esta nueva edición inicia en octubre del 2019. Estamos a muy pocos días de iniciar la nueva edición del Máster Internacional Proyecto de Construcción de Puente. Incluso se está haciendo cierto reajuste de contenido para que quede mucho más atractivo desde el punto de vista de ejecución para nuestros participantes después del ingreso de la Universidad de Barcelona al programa de formación. Por acá nos consulta Beimer Juamán el tema de costos. Ya con tu consulta, Beimer, lo hacemos llegar al departamento comercial para que te haga llegar toda la información con los datos que estarían registrados cuando te apuntaste a este seminario, manera que ya una persona de seguridad se pondrá en contacto contigo para hacerte llegar la información correspondiente. ¿Okay? No sé si hay alguna otra consulta, algún otro comentario. Y bueno, de igual manera, si luego de este seminario se les presenta alguna duda de orden técnico sobre el contenido, algo que no quede del todo claro, que quieran estar mucho más seguros de lo que se abarca en alguno de los bloques, en alguno de los módulos del máster, pueden perfectamente escribirnos, enviar su consulta y el equipo técnico de seguridad nos hace llegar la consulta al equipo de profesores y con mucho gusto podemos atender cualquier inquietud que puedan tener a nivel de alcance, a nivel de contenido. ¿Está bien? De manera entonces que bueno, con esto damos por culminada la sesión el día de hoy, agradeciéndoles a todos su participación y bueno, esperando que esto sea de interés para los asistentes, para que puedan formar parte de este programa de formación. Un fuerte abrazo, un saludo a todas las personas que nos saludan por acá, que nos mandan sus buenos deseos, sus buenos comentarios. De igual manera, desde acá, un gran saludo a todos, que tengan ya
una excelente semana. Estamos todavía a mitad de camino. Por acá nos saluda el amigo Juan, el amigo Franklin. Bueno, un fuerte abrazo para todos, que estén todos muy muy bien y seguimos en contacto y en sintonía. Hasta luego y un gusto.